A ver, ¿encontró el pasaje bíblico? Mira, hasta le cantamos una canción y todo, cosa que usted tenga tiempo de encontrar en la Biblia. Aquel pasaje del libro de 1 Samuel capítulo 16, versículo 1. Dice este pasaje, si usted lo tiene ahí. Dice, dijo Samuel, dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite, ven y te enviaré y no veré, porque de sus hijos me he provisto de rey. Amén. Y estamos en un tiempo de milagros, de bendición, pero es necesario que el Hijo de Dios tenga fe en Dios, se afirme en el Señor y en aquella obra que Dios quiere hacer en su vida. Amén. Y yo siempre suelo contar historias, y a veces suelo contar chistes. Y saben que dice que había una niñita que estaba leyendo la Biblia. Y dice que esta niñita estaba leyendo aquel pasaje donde Dios abre el mar rojo delante del pueblo de Israel y ellos cruzan el seco. Amén. No sé cuándo conocen ese pasaje. Ahí dice que el pueblo de Israel abre el mar rojo y ellos cruzan el seco caminando. Y la niñita estaba leyendo la Biblia. Y sabe que comienza a decir, gloria a Dios, que Dios hace milagros. Él abrió el mar rojo delante del pueblo de Israel. ¿Cuántos lo creen? Amén. Dice que había un ateo, uno que no creía en Dios, y la mira a la niñita. Y la mira y le dice, niñita, ¿qué estás diciendo? ¿Qué estás leyendo ahí? ¿Por qué estás diciendo gloria a Dios? Y estaba mirando que estaba leyendo la Biblia. Y la niña le dice, porque Dios abrió el mar rojo delante del pueblo de Israel. Y ellos caminaron en seco. Y el ateo la mira a la niñita, tiene como 9 añitos, y le dice, vos sos muy chiquita, tenés 9 añitos. Y tal vez no entendés, pero escucha, yo te voy a explicar. En esa época, en aquel lugar, en aquella zona donde ellos estaban, el mar no era tan grande. Aquel lugar no era tan ancho. Es más, en esa época, el mar tenía poca profundidad. Casi que ni era mar, se cree que tenía 10 centímetros de agua. Era chiquitito así. O sea que ellos no cruzaron en seco, sino que cruzaron nomás por un charquito y así cruzaron del otro lado. Le dice, entonces no es que se abrió el mar. Y dice, tenía 10 centímetros nomás del agua, le dice la niñita. Sí, dice, tenía 10 centímetros nada más del agua, dice. Y comienza a decir, gloria a Dios, grande es mi Señor, Cristo vive, el Señor hace milagros. Y el hombre dice, pero escuchame, no estás entendiendo que tenía solo 10 centímetros de agua. Claro que lo entiendo. Significa que Dios ahogó a los carros del faraón y a su gente de a caballo en solo 10 centímetros de agua. ¡Aleluya! Dios es grande, Dios es poderoso. Pero tenemos que creer en Él. Y a veces Dios demanda que nosotros dejemos nuestra conciencia, aquellas cosas que nosotros tenemos. Yo quiero compartir algo pequeño, amén. Y a veces Dios manda a lanzarnos en fe en aquellas cosas que Él tiene. Y me acordaba también de un hombre que dice que estaba escalando y en un momento se cae de una montaña y se prende de una rama ahí a un costado y comienza a gritar el monte del hombre, no había nadie, era un alpinista, y comienza a gritar, auxilio, auxilio, alguien que me ayude, Dios, ayúdame. En el momento de tristeza la gente se acuerda de Dios y este comenzó a gritar, Dios, ayúdame. Y Dios le contesta, desgraciado, dice, sí, le dice, ¿qué te pasa? Señor, acá estoy colgado. Y le dice, Dios, soltate de la rama que yo te voy a sostener. Y el hombre piensa un momento, el alpinista estaba colgado ahí, piensa un momento y dice, y comienza a gritar, auxilio, auxilio, no hay otro que me quiera ayudar, no hay otro que me quiera ayudar. Amén. Porque cuesta tener fe en aquellas cosas que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Saben qué? Este pasaje que nosotros leemos aquí en 1 Samuel capítulo 16, versículo 1, comienza en realidad en el pasaje anterior. Samuel fue un profeta de Dios impresionante. Dios había utilizado su vida en manera sobrenatural. Él se había criado en el templo. Él nació de un pacto que Dios hizo con su mamá, la profeta Ana. Y su mamá era estéril y lo promete consagrar a Dios, a su hijo. Y Dios le da a Samuel y le da a muchos hijos más también. Samuel se cría en el templo en un ambiente de malo que había en aquel momento. Pero Dios le dice a Samuel cuando nadie escuchaba la voz de Dios, yo voy a utilizar tu vida. Yo voy a hacer cosas grandes con vos. Y voy a traer la gloria de Dios que se perdió en Israel. Lo voy a traer a través de tu vida, Dios le dice a Samuel. Aquel niño que no tenía herencia sacerdotal y que no comprendía y que era muy joven, Dios le da esa palabra. Y evidentemente dice la palabra del Señor, tienen unos pasajes más adelante, Dios no dejó caer ninguna de sus palabras a tierra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que Dios no deja caer sus palabras a tierra? Entonces Samuel se cría con eso y hereda el trono de Israel. Se levanta como juez, como rey, es el último en la línea de los jueces
como profeta, como siervo de Dios, y ve la gloria de Israel como nunca antes. Y cuando ella cumple los años de ser viejito, Samuel, él dice, bueno, me voy a retirar, dejo el estado de Israel y voy a ungir a un rey. Y él unge a un rey, que fue el primer rey de Israel, que se llamó Saúl. Y eso ocurre en el capítulo 15. Y es ahí cuando, es en ese momento, cuando Samuel se retira y Saúl comienza a hacer cualquier cosa. Se olvida de Dios, Dios lo quita del trono. Un espíritu inmundo atormentaba a Saúl y tenía paranoia. El diablo lo había tomado al rey. Entonces Samuel siente carga y siente peso por el pueblo de Dios, comienza a llorar y comienza a decir, ¿por qué, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué aquello? ¿Por qué, Señor, tengo que terminar mis días así luego de ver la gloria de Dios? ¿Qué es lo que pasó, Señor? Y ahí es donde termina el capítulo 15, y el capítulo 15, que es un capítulo anterior a este, usted va a ver que dice la Biblia que Samuel lloraba mucho a Saúl. Pero luego viene el capítulo 16. ¿Y sabe lo que dice el capítulo 16? Que Samuel seguía llorando a Saúl. ¿Sabe qué? Es curioso porque el capítulo había cambiado. Un tiempo nuevo estaba llegando. Pero Samuel seguía llorando a Saúl. Hay una frase que dice, si lloras porque se ha puesto el sol, las lágrimas no te dejarán ver las estrellas. Si lloras porque se ha puesto el sol, te perderás el precioso atardecer. Si sigues llorando a tus Saúles, te perderás de conocer a tus Davides. Y es ahí donde Dios le dice a Samuel, le dice, levántate, ¿hasta cuándo llorarás? Un poco de llanto está bien, una tristeza está bien, la tiene cualquiera, un capítulo, pero es solo un capítulo en tu vida, no es la historia de tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Dios escribe finales felices. Tu libro continúa y en Dios ya está escrito lo que Dios tiene para tu vida. A veces hay momentos tristes, hay momentos de dificultad. Yo allá en Sauce, hubo una discoteca muy famosa por los años 70, se llamó Ocurrencia. Y era un lugar que cuando yo lo vi, estuvo todo el tiempo cerrado. Y un día, haciendo trabajos de electricidad, tuve la situación de poder trabajarle al dueño de aquel lugar, a uno de los dueños, eran dos socios. Y cuando entré a esa casa, ojalá se les pudiera mostrar, porque este hombre, yo era electricista, y le fui a arreglar las luces a aquel hombre, y era una casa oscura, literalmente era oscura, no había luces, no andaba ninguno de los focos. Era la casa, cuando entrabas y era como una discoteca de los 70. Muy raro de explicar, tendría que ver una película, ¿no es cierto?, de aquella época. Y había equipos de parlantes como de los 70, tocadiscos como de los 70. Todo había ahí, ¿no es cierto?, ahí en esa casa. Y sus cortinas, sus colores, era como que yo entré. Y el hombre me contó la historia, me dice, yo era el dueño de aquel lugar. Dice, y algún día van a saber quién soy yo. Algún día se va a limpiar mi nombre. Algún día la gente va a conocer qué es lo que sucedió. Y ahí yo después me enteré de la historia. Y sucedió que un día aquella discoteca estaba llena de gente. Y vivían tiempos donde toda la gente iba a bailar. Y en ese momento, un día, los dos socios, uno era él y otro era otro socio, no se sabe por qué, pero una noche ellos se pelean. Y se pelean, pero tan fuerte, que aquel lugar se cerró. Nunca más, escúcheme, nunca más se volvió a abrir aquel lugar. Vino un juez y clausuró el lugar. Y nunca más se volvió a abrir, no existe más ese lugar. Existe el lugar, pero como discoteca nunca más abrió. Sin embargo, habían pasado 30 años y la gente que vio ese lugar se abrió hace poco y se vendió a otra cosa. Después de 30 años se abrió ese lugar. ¿Y sabe lo que se vio al encontrar en ese lugar? Usted me está preguntando, ¿qué se vio? ¿Qué se vio? Atentamente. ¿Sabe lo que se vio? Entraron al lugar. Y vieron, porque a la noche había baile y al otro día se cerró. Vieron vasos a medio servir con tierra arriba. Vieron whiskerías llenas, todas llenas de tierra. Las sillas como habían quedado cosas personales de la gente en aquel lugar. Pero nadie podía entrar porque había un juez que había cerrado ese lugar y ellos no querían que se abra. Tremendo, era como que la gente entró y cuando miraban todo era como que quedó eso atado al tiempo. Y lo que yo me di cuenta, bueno, después eso se deshizo y se vendió.
Pero lo que yo me di cuenta que lo peor no era que eso había quedado atado al tiempo, sino que aquel hombre había quedado atado al tiempo. Me hablaba de una época que pasó, allá en los 70. Me hablaba de un tiempo que ya no existía más. Cientos de primaveras habían pasado, cientos de inviernos habían pasado, pero su corazón quedó atado a eso. Hasta el día de hoy el hombre está medio mal de la cabeza y sigue contando historias de aquella época. Es triste, ¿no? Qué tremendo que es cuando la gente se ata a algo. Por eso Dios le dice a Samuel, fue un capítulo, ocurrió algo. Vas a ver gigantes caer. Vas a ver la gloria de Dios sobre tu vida como nunca antes la viste. Deja el pasado en el pasado. Y a veces cuando uno lo ve en otro es fácil, pero es difícil cuando uno le pasa a uno, ¿no? Y voy a contar algo que tal vez nunca lo conté en ningún lugar, y yo siento esta noche de compartirlo, que me ha hecho sentir fuertemente de decirlo. Nosotros hace 10 años que estamos en el ministerio de la iglesia. Tenemos una iglesia próspera y bendecida para la gloria de Dios. ¿Amén? ¿Sabe que en lo mejor de nuestro ministerio, en lo mejor de nuestro hogar, hubo un momento? Hicimos un gran evento allá en Sauce y la gloria de Dios bajó. Pero al otro día de ese evento hubo algo que ocurrió inesperado. Yo no me lo esperaba. Por esa gente que te va a decir, ¿por qué no te esperaba tal cosa? ¿Por qué no? Yo no me lo esperaba. Mi esposa sufrió una especie de nervio. La que ayer estaba predicando aquí para la gloria de Dios. Y ese día, esa noche fue también donde ella sufre esa especie de nervios. Ella sale corriendo hacia la calle y yo la abrazo muy fuerte y oro con ella para que Dios la levante, para que Dios la restaure. Y Dios la restauró para la gloria del Señor. Amén. Fue un milagro tremendo. Fue algo que ocurrió en ese momento, en ese día, fue esa noche lo que sucedió. Pero hubo algo que pasó en mí. No fue lo que pasó afuera, fue lo que pasó dentro mío. ¿Sabe lo que pasó? Yo me quedé atado a eso. Hubo algo que se quebró en mí ese día. Podían tocar a cualquiera, yo podía enfrentar muchas cosas, pero ese día yo sentí que lo más valioso que tenía en mi vida, que era mi familia, mi esposa, mis hijos, se quebraba. Sentí que mi mundo se desmoronaba. Porque mi esposa sufrió una simple crisis de nervios. Pero yo no lo vi así. Yo dije, ¿por qué, Señor? ¿Por qué ocurre esto? ¿Qué pasó, Dios? No había pecado, no había nada malo. Sino tal vez cosas que Dios quería enseñarle a mi vida. Sino tal vez cosas que Dios quería tratar con mi vida. Y yo di gracias al Señor porque luego de eso llevó un tiempo, llevó un proceso. Y aunque fue fuerte, sí llevó un tiempo porque yo le comencé a decir, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿Cómo me levanto a predicar los domingos? ¿Qué palabra comparto? Se estaba viviendo una situación realmente crítica. Y es ahí donde Dios me dijo, es ahora donde no vas a predicar tus palabras, sino que vas a predicar las mías. Porque no son las tuyas, es lo que yo quiero hacer con tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Y tuve que entender que a pesar de mi circunstancia, a pesar de mi situación, Dios seguía estando en el trono. Me di cuenta de cuán necesitado era de Dios, que Dios sin mí seguía siendo Dios, pero yo sin Dios no era nada. Que no dependía de mi fuerza, que cuando uno emprende el ministerio, cuando uno emprende algo, vos creés que te sabés todas las respuestas. Pero como dice una frase, al instante te cambian todas las preguntas. Porque yo no tenía las respuestas. Y tuve que buscarlas en Dios. Tuvimos que administrarnos en Dios. Tuvimos que afirmarnos en Dios. Por eso yo no sé por qué, una de las cosas que también fue de gran bendición fue la vez pasada cuando fue la profeta Sibele, ya Dios nos había restaurado y todo, y a Sauce, y ella profetizó sobre mi esposa también, y ya habíamos estado restaurados completamente. Pero entendimos que Dios hizo grandes cosas con nosotros, amén. Y que a veces hay situaciones que te van a querer apresar, hay situaciones que te van a querer atar. Pero tu situación no mueve el trono de Dios. ¿Sabe que la Biblia habla un pasaje en Isaías capítulo 6, donde Isaías había muerto el rey Usías, e Isaías
estaba triste porque murió el rey y no sabía qué tiempos se avecinaban, qué cosas iban a ocurrir. Pero Isaías ese día, en el capítulo 6, cuenta la visión de la gloria de Dios. No sé cuántos lo conocen. ¿Y saben lo que hace Isaías? Va como lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Fue al templo a orar. Pero no fue como otras veces. Fue triste, fue con su corazón quebrantado. Y cuando entra, se da cuenta de algo que él nunca se había dado cuenta. ¿Sabe qué hace? Entra a la iglesia, estaban los músicos, estaban los cantantes, estaba el templo, estaba todo. Pero él ve una visión de Dios. El techo, no había más techo en el templo, era una visión, y ve el trono de Dios sentado en el lugar. Qué difícil que es verlo, ¿no? Venimos acá a la iglesia, la hermana que siempre está danzando, la hermana que siempre está tocando el teclado, la profeta está cantando. No, el trono de Dios está en medio de su pueblo. ¿Cuántos entienden? Amén. Pero a veces hay que pasar momentos críticos para saberlo. Y sabe que Dios le mostró el trono alto, sublime. Léalo después en Isaías 6 y ve que la gloria de Dios en el templo y que las faldas llenaban todo el templo de aquel lugar. Entonces él entendió que aunque él estaba mal, Dios estaba en su trono. Dios seguía reinando. Hubo algo difícil, hubo algo. Dios todavía está en su trono. Su trono es alto, sublime, no cambia. Sí, pero me pasó esto. Y lo peor de todo, hay gente que tiene grabada en su corazón. Hay cosas que te van a marcar, que te van a lastimar. Y que Dios va a tener que tratar con tu vida. Tal vez cuando ves y descubrís aquel hijo tuyo tan amado, que vos lo criaste con tanto cariño, hay madres que ven y descubren que hay droga en su mochila. El engaño de un esposo, el engaño de una esposa. Alguien que cierra la puerta de tu casa y al cual vos tal vez nunca más lo vas a volver a ver. Y pasan los años y esa imagen te queda grabada en tu mente. ¿Sabes lo que Dios le dice a Samuel? Deja el pasado en el pasado. Hay una frase que dice: si el pasado llega a tu puerta, no le abras, no tiene nada nuevo que contarte. Amén. Pero muchas veces el pasado queda dentro nuestro, queda grabado esa imagen de aquel que te engañó en el ministerio, aquel que te traicionó, los hermanos que te palmeaban la espalda, que te decían nunca te voy a abandonar y te diste la vuelta, cambiaron por cualquier cosa. Amén. A usted le ha pasado, a mí me ha pasado. Y sabe que es difícil volver a confiar en la gente. ¿Por qué? Porque viene alguien que tal vez se parece un poco, pero no es el mismo. Y voy a decir, este es como aquel. Sin embargo, Dios le dice a Samuel: deja de llorar a tus Saúles. Hay un David que te espera en tu futuro. Hay gloria, hay presencia de Dios que te espera en tu futuro. Pero no te quedes con el pasado. Dios creó algo maravilloso para tu vida. Dios creó un tiempo bueno. Y si vos estás aquí, si tu corazón sigue latiendo, y si vos estás vivo, y si por algo Dios permitió en este día que vos lo vivieras, es porque Dios tiene un propósito grande con tu vida. ¿Cuántos lo entienden? ¿Cómo lo entendió el Señor? Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y cuando nosotros salimos a la calle y vemos un día nuevo, nosotros pensamos: es un día nada más. Sin embargo, para que un día ocurra, ¿sabe qué? La tierra tiene que girar a miles de kilómetros sobre su propio eje. La luna gira a miles de kilómetros alrededor de la tierra y también sobre su propio eje. La luna, la tierra, girando sobre su propio eje, cada una individualmente, giran en una elíptica alrededor del sol, que también está girando sobre su propio eje, que también hay cientos de planetas en todo el universo que están girando sobre su propio eje. Ninguno se choca. Y cuando usted sale de allá, es un día más. ¿Sabe todo lo que Dios hizo para que este día existiera? Y Dios se lo regaló a usted. Y le está diciendo: este es el día que hizo el Señor. Gócese ustedes. Fuerte abrazo, señoras. Porque Dios tiene cosas grandes para su vida. ¿Ven? Y yo simplemente quería dejarte esta palabra. Por eso yo no suelo predicar largo, pero sí quería decirte, amén, que en este tiempo, si hay cosas de tu pasado, a veces es difícil, pero deja entrar en el futuro. Le dice a Samuel: levántate, ¿hasta cuándo llorarás? Un día nuevo ha nacido, un tiempo nuevo ha venido. Unge tu cuerpo con aceite, llénate del Señor y ve a Isaí de Belén. Tus mejores tiempos no están en el pasado, tus mejores tiempos están en el futuro. ¿Cuántos dicen amén? A Moisés pensaba que sus mejores tiempos estaban en el pasado.
Tenía 85 años, pero Dios le dice, vas a ver más gloria adelante. Samuel pensaba que su mejor tiempo, y Dios le dice a Samuel, no has visto nada, vas a conocer un rey conforme a mi corazón, vas a ver ejércitos huir, vas a ver gigantes que se van a caer, y la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Si ustedes le dan la gloria de Dios, Juan, cuando él estaba, él había conocido a Jesús, lo había visto, había caminado con él, era más grande que escribió epístolas, escribió ministerio, escribió cantidad de cosas, ministró a la iglesia. Usted conoce el apóstol Juan, y cuando tenía cerca de 90 años, ya sabía de Cristo, dijo, me jubilo. Nadie se jubila en Dios porque Dios tiene un propósito grande para ti, a ver. Y sabe que se fue a la isla de Patmos y se está a Dios. Y Dios le dice, ahora viene tu mejor tiempo, la mejor revelación para tu vida, está viniendo el camino. ¿Y sabe lo que hace el viejito? Escribe Apocalipsis y ve la gloria de Dios como nunca antes la había visto. No sé cuántos años tenés. Pero sí creo que Dios tiene cosas grandes, amén. Por eso yo en esta noche, hay cosas que para alguien tal vez sea una tontería. Y hay gente que te va a decir, ah, no, eso es una cosa, déjalo. Pero nadie te puede curar, solamente Dios. Y yo simplemente te quería dejar esto. Por eso te decía, aferrate al Señor, llenate del Señor. Van a venir momentos difíciles, sí, todos lo tenemos. Todos los hijos de Dios, los hermanos, las personas. Vivir se complica a veces, pero Dios te regaló un maravilloso día y un maravilloso tiempo para que lo vivas. Disfrutalo, honrar la vida, honrar el regalo que Dios te da. Disfrutar de este privilegio que Dios te da. A veces va a haber momentos difíciles. Todos los hijos de Dios lo tuvieron. Jamás te va a decir el Señor, te mentí, jamás te engañé que iba a ser fácil, va a ser difícil. Y algún día aquel hombre, aquel Dios que está en su trono, sabe que Él está sentado en su trono, pero un día va a bajar de su trono. Y dice su palabra, que Él jugará toda lágrima, todo lo que lloraste, pero sé fiel. Termino con esta. Había un hombre que tiene un naufragio, siempre me acuerdo de esta historia, tal vez porque me toca a mí también. Dice que tiene un naufragio en medio del mar y se rompe su barco y queda perdido en el medio del mar. Pero sucede que estaba cerca de la costa y aquel hombre sobrevive, iba solo y se prende a una roca y la roca, el agua golpeaba contra la roca, y el tipo estaba prendido ahí a la roca. Al otro día salen los rescatistas a buscarlo cuando para la tormenta. Cuando llegan, los rescatistas le tiran unas sogas y lo levantan al hombre. El hombre llega temblando, llega con frío, con hipotermia. Había pasado la noche en aquel frío, pero había salvado su vida. Cuando llega ahí arriba y después lo traen y lo bajan, los periodistas le preguntan, uy, ¿cómo se salvó? Sí, hay una ferrera, hay una piedra que encontré en el mar y pude salvar mi vida. Y le decían, pero usted no temblaba, usted no tenía miedo, usted no sentía que se moría. Y el hombre le dice, sí, todo el tiempo temblé, todo el tiempo sentía que me moría, todo el tiempo era como una hoja que me llevaba para aquí y para allá, pero me aferré a la roca tan fuerte y la roca estaba firme, la roca nunca se movió, la roca estaba quieta. ¿Sabe cómo me salvé? Aferrado a una roca. ¿Y sabe cuál es la roca eterna? La roca eterna es Cristo. Tal vez usted tiemble, tal vez usted sienta la tristeza, la angustia. Aférrese a Cristo más que nunca. Deje el pasado del pasado, transportes hacia el futuro, porque sus mejores días, sus mejores tiempos, yo le vengo a decir en esta noche, no es casualidad, no están en el pasado. Los mejores tiempos suyos están en el futuro. ¿Quiere darle un aplauso?